Tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Ahora, esta carta del apóstol Pablo, la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, es la segunda carta que le escribe a él y además es la última carta que escribe Pablo. En esta carta, Pablo presenta a Timoteo una serie de circunstancias, pero también una serie de exigencias y de encargos que le tiene que hacer a Timoteo. Por ejemplo, en esta última carta, Pablo encarga a Timoteo de que predique la palabra. ¿Recuerdan? En el capítulo 4, versículo 2 en adelante dice que redarguyes, que reprendas, que exhortes, a tiempo, fuera de tiempo. Ese es un encargo que le hace Pablo a Timoteo en esta carta. En el capítulo 2 está dándonos algunas características acerca de hombres que deben ser fieles a la palabra de Dios, que deben permanecer fieles a lo que la Escritura dice, no dejándose llevar por todo viento de doctrina, por todo viento de especulaciones de hombres que no se conforman a la palabra de Dios. Pero en el versículo 3, en el capítulo 3, Pablo le encarga a Timoteo, muy importante este encargo, porque en la visión que Pablo tiene, en la cosmovisión que Pablo logra tener, hay una serie de amenazas que atentan contra la iglesia. Por eso esta serie de sermones son tiempos peligrosos, porque es necesario que la iglesia, por lo menos a la que Pablo le escribe, cuando le escribe a Timoteo, a los hermanos también, esa amenaza estaba latente. 2000 años después, ¿cree usted que la amenaza sigue latente o que ya eso pasó? Que ya esto no aplica. La amenaza continúa. Cuando usted se acerca a la Escritura, dígame de lo que está pasando en el mundo moderno, en la actualidad. Dígame qué cosas de las que pasan en el mundo moderno la Escritura no lo registra. ¿Qué clase de pensamiento hay hoy moderno que uno piense que está mucho más actualizado que la Escritura y que la Escritura no lo denuncie? ¿Qué está de moda hoy? ¿Qué pensamiento está de moda hoy? La igualdad de género. ¿Qué nos dice Romanos 1? Dijo la reina, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Dígame qué hay de nuevo que la Escritura ya no denuncie. ¿Qué pecado hay nuevo que la Escritura ya no esté denunciando esas cosas? Nada hay nuevo. Nada hay nuevo. Porque el Señor a través de su palabra, porque Él la inspira y Él conoce el propósito y Él conoce todas las cosas, Él inspira su palabra y Él sabe que su palabra es la que debe servirnos, alcanzarnos para sostenernos en estos días. Por eso es que la palabra de Dios es suficiente, hermano, para conocer al Señor. Usted no necesita acercarse a ningún otro libro, a ningún otro texto, porque la Escritura misma anuncia a Cristo desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Quién es el personaje principal? Cristo, Dios. Durante toda la Escritura usted va a encontrar al Señor presente. Que nosotros como hombres, que en nuestra naturaleza querramos ver el protagonismo del hombre, puede ser. Pero eso solo me deja ver que es la necesidad del hombre de querer verse importante, de querer verse protagonista dentro de toda la historia. Pero el único protagonista acá es el Señor. Nosotros sus siervos, nosotros sus hijos, sus esclavos. Ahora, Pablo encarga esto porque en esos postreros tiempos habrán tiempos peligrosos. En el versículo 1 del capítulo 3. Debes saber esto. Era necesario que Pablo le advirtiera a Timoteo unos problemas que tendría que enfrentar la iglesia, y esos problemas eran latentes, estaban próximos a suceder. Pero esos postreros días de los que está hablando Pablo a Timoteo acá, ¿cuáles creen que sean esos postreros días? ¿Serán los tiempos finales? ¿Serán los tiempos inmediatos a los que Timoteo va a tener seguido a su vida? Miren, los postreros tiempos de los que está hablando Pablo acá, son
todo el periodo de la iglesia, desde el Pentecostés hasta la venida del Señor. ¿Qué tantos tiempos son esos? Un poco largo, ¿verdad? Pero normalmente cuando nos dejamos llevar por la expresión y pensamos postreros tiempos, no, eso debe ser el final de los tiempos. Pero no, durante toda la historia de la iglesia ha enfrentado un peligro inminente y es dos clases de peligro que ya más adelante les vamos a abordar. El sermón de hoy tiene que ver con los peligros de hombres narcisistas en el ministerio de la iglesia. Hombres narcisistas. ¿Alguno conoce la historia de Narciso? ¿Ha escuchado en la mitología a Narciso? ¿No? Pero hemos escuchado que a alguno le dicen, uy, usted es un narcisista. Y, sí, claro. Gracias. Bueno, dentro de la mitología griega y hay una versión romana y hay toda clase de ideas respecto a esto, pero Narciso era un personaje dentro de la mitología que era de aspecto hermoso, así como yo. No, mentiras. Era un hombre hermoso, de buen parecer. Y no les voy a enseñar sobre Narciso, pero es necesario que sepan por qué el término. Y Narciso tenía, así abreviando un poco, había una advertencia sobre Narciso. El hombre viviría durante toda su vida hasta envejecer, pero solo si no miraba su reflejo, si no se veía él mismo. Porque era tan hermoso que corría el riesgo de enamorarse de sí mismo y despreciaba a muchas mujeres. El problema fue que un día se miró en el agua y se ahogó. Sí, vio su reflejo en el agua. Bueno, la historia es un poco más larga y eso, yo solo la resumí. Y murió. Por eso se habla de Narciso, porque se amó tanto a sí mismo. Su reflejo que se enamoró de sí mismo. Y terminó muriendo por eso. Ahora, cuando Pablo nos habla acerca de esto, nos está advirtiendo que en la iglesia habrán hombres, versículo 2, en la primera parte, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos. Pablo está haciendo algo acá. Pablo está haciendo una advertencia acerca de un peligro inminente y es la presencia de hombres que con apariencia de piedad quieren engañar a la iglesia, quieren engañar a los creyentes, a los fieles. Estos hombres de los que habla Pablo acá son hombres que tienen capacidades, que tienen talentos, que tienen, uno podría decir de estos, tienen oportunidad. Pero por las mismas capacidades y por el mismo orgullo que más adelante Pablo va a enumerar, porque si se dieron cuenta, una serie de características malas, pecado, mucho pecado. Y dentro de todas esas características, la primera que enumera Pablo ahí es amadores de sí mismos, porque en ella radica el problema del hombre, amarse a sí mismo. El Edén, la fruta. Coman de esto y serán como Dios. Serán como Dios. Ahora, ¿qué nos deja ver? Que el hombre en sí, en su naturaleza, quería parecerse a Dios. Quería la gloria. Quería poder. El peligro inminente del que nos habla Pablo aquí es que desde Cristo, desde el Pentecostés hasta su regreso, hasta que el día en que el Señor venga, la iglesia tiene una tarea importante que ejecutar. ¿Sabe cuál es la tarea? Que prediques la palabra, que enseñes la palabra. Pablo le dice en el capítulo 4 a Timoteo: te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo, y en el versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y con toda doctrina. Esa invitación de Pablo a Timoteo no es por nada. El argumento de Pablo aquí es el arma que como cristianos tenemos. No es meternos, hermanos, a la política para tratar de enfrentar los movimientos liberales de hoy. No es meternos al poder para tratar de legislar sobre la moral.
lo que Pablo está haciendo acá, lo que está encargando Pablo a Timoteo es que los cristianos, los creyentes, prediquen la palabra. Porque esa será la principal arma que como cristianos tenemos frente al sistema pecaminoso, al sistema anticristo que hoy por hoy está reinando y que ha tratado de reinar en el corazón de todas las personas. Pero no se preocupe, todos esos peligros no podrán hacerle daño a la iglesia, porque el Señor mismo afirma que su iglesia prevalecerá. Nada podrá acabar con su iglesia. Reprende y exhorta con paciencia y con doctrina. Si usted ve a su hijo, y si no tiene hijos, imagíneselos, algún día los tendrá. Si usted ve a su hijo caminando junto a un precipicio, ¿no lo advierte usted porque va a caer? ¿No lo exhorta porque puede correr el riesgo de deslizarse y de caer en el vacío? Yo creo que sí. Ahora, el Señor, como nos ama, Él nos exhorta, Él nos redarguye, nos disciplina. Y es necesario que la iglesia esté consciente de estos problemas que se presentan y que desde la antigüedad, que Pablo lo está afirmando acá, nosotros seamos conscientes de eso. ¿O piensa usted que amar a su hijo es dejarlo caminar por el precipicio, por la orilla? No. Ahora el Señor aquí nos quiere advertir acerca de eso. En la época de Jesús, ¿cuántos fariseos, cuántos hombres de piedad con esa apariencia de santidad ocultaban sus crímenes detrás de esto? Sus vejámenes, todos sus males, detrás de una apariencia de piedad, detrás de una apariencia de santidad. Amado hermano, la Escritura lo que nos quiere afirmar hoy acerca de esos peligros de los que nos está advirtiendo es que la iglesia enfrentará dos clases de peligros, pero el tema que vamos a tratar solo tiene que ver con un peligro que es interno en la iglesia. Porque peligros externos en la iglesia siempre ha tenido muchos peligros externos. Durante toda la historia de la iglesia ha sufrido persecuciones. La iglesia ha sufrido momentos en el que eres cristiano, te mueres. Hoy por hoy pasa lo mismo. Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Máximo Decio, Valeriano y todos los varios emperadores romanos asesinaron cristianos, persiguieron. Pero la iglesia no se acabó por eso. La iglesia creció por eso. La iglesia se expandió por eso, porque era parte del propósito del Señor, es cierto. Pero es porque la voluntad del hombre, la violencia del hombre contra la iglesia no producirá que la iglesia se termine, que la iglesia se acabe. Pienso yo, Miguel, que eso producirá solamente el refinamiento de los verdaderos creyentes. Será el proceso de decantación, de depuración. Pero los peligros de los que nos está hablando Pablo acá a Timoteo son de carácter interno, porque habrán falsos maestros que entrarán, como lo hacen los terroristas, que entrarán a la iglesia. Los terroristas, por ejemplo, lo que pasa en Medio Oriente, lo que pasa en muchas partes del mundo, que entra el terrorista lleno de explosivos y se inmola adentro. Estos falsos maestros están dentro de la iglesia y explotan, pero estos no se mueren. Estos explotan y todo su pecado y toda su maldad quieren regársela a toda la iglesia. Estos son terroristas que explotan dejando un rastro de destrucción donde quiera que están. Y el problema, recuerden que les dije, estas personas tienen capacidades, tienen liderazgo. Estos son falsos maestros. Y esta característica de estos falsos maestros es porque, o en las características que tienen estos falsos maestros, la primera característica es que son hombres que se aman a sí mismos. ¿Cuáles son los dos grandes mandamientos que el Señor nos dejó? Amarás al Señor
y amarás a tu prójimo. De esos dos mandamientos, ¿qué puede analizar usted? ¿Cuántos mandamientos hay? Dos. Pues bien, estos amadores de sí mismos piensan que hay tres mandamientos. Amarás al Señor, amarás a tu prójimo y te amarás tú mismo. Pero que yo sepa, el Señor dijo dos mandamientos. Dos mandamientos. Ahora, ¿qué pasa cuando estas personas se acercan a la Escritura, encuentran en la Escritura pareciera ser el arma para satisfacer sus necesidades? Y invierten el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo, por te amarás a ti mismo para poder amar a tu prójimo. ¿Quién enseña eso? Miren, en la modernidad, en todo el desarrollo filosófico que ha tenido el mundo, en el pensamiento, la psicología y esto, se ha enseñado, y recuerdo que en la época del colegio nos enseñaban mucho acerca de esto, acerca de la autoestima. Autoestima. Durante muchos años nos recalcaron eso, nos hicieron talleres, nos hicieron muchísimas actividades diciéndonos que eso era lo más importante, que primero yo para poder hacer con los demás. Que si yo no me amo a mí mismo no puedo amar a nadie. Ahora no quiero pelear contra la autoestima, no quiero pelear contra esas cosas. Quiero afirmar lo que dice la Escritura respecto a esto. Porque la primera característica de estos personajes, de estos falsos maestros, es que son personas que se aman a sí mismos. Y es que aquí podemos analizar algo, y es que hay un exceso. Hay un exceso. Amarse a sí mismos. Y que la advertencia de Pablo respecto a estas personas, ¿cuál es? ¿Qué tenemos que hacer con estas personas? A estos evita. A estos evita. Hombres amadores de sí mismos, hombres que se aman a sí mismos, son cristianos narcisos. Son cristianos narcisos. Estos cristianos se aman tanto que han malinterpretado el mandamiento del Señor, que han malinterpretado ese pasaje de Mateo 22, 34 al 40. Se aman tanto, 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 que se olvidan del prójimo, que abandonan su responsabilidad frente a su hermano. Ahora, los hombres que se aman a sí mismos, y Pablo enumera ahí toda una serie de características, son avaros, son blasfemos, etc. Note que en esas características estos personajes son amadores, porque miren, el avaro, ¿qué ama? El dinero. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, ¿verdad? Impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, amadores de los deleites al final. Son hermanos amorosos, muy queridos, pero solo buscan exaltar su yo, solo buscan exaltar su persona y no a Cristo. No buscan llevar al pueblo del Señor a Cristo. Toda esa sección son personas de la narración que nos hace aquí Pablo, es una sección de personas que se aman tanto, 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 que mire en el versículo 6, estos son los que se meten a las casas y llevan cautivas a las mujercillas. Quieren atraer para sí mismo a la gente, que olvidan llevar a las personas a Cristo. Y son endiosados y son idolatrados por los hombres, porque buscan su propia gloria, porque buscan establecer su propio reino, su propio yo. ¿Cuántos de estos hombres, por ejemplo, por su pensamiento errado, por sus malas ideas, no se han inmolado, por ejemplo, con todos sus fieles dentro de su templo? ¿Recuerdan esos que se quemaron en la iglesia? Fueron arrastrados por sus líderes.
Fueron arrastrados por hombres que parecían piadosos. ¿Y cuántos en esta ciudad hoy se reúnen arrastrados por estos falsos maestros? Pero pareciera ser que el problema solo son los falsos maestros. Pero la Escritura también nos dice que estos maestros arrastran hombres y mujeres que son llevados por sus propias concupiscencias. Porque a estos les pica el oído. Porque estos tienen comezón de oír, ¿cierto? Pero dentro de la iglesia genuina también hay hombres y mujeres arrastrando para sí la gloria de los hombres, arrastrando para sí mayor condenación. Porque esos se infiltraron, porque esos están entre nosotros, porque estos viven entre la iglesia, mas sin embargo estos no son de la iglesia. Estos no le pertenecen, no pertenecen al Señor. Estos hombres, por lo menos en el versículo 3, cuando dice aborrecedores de lo bueno podemos traducirlo como no son amadores del bien. Rechazan el bien, rechazan lo justo. Hay un psicólogo, creo que es norteamericano, que se llama Abraham Maslow. Él es uno de los principales humanistas, más bien modernos, y él desarrolla una pirámide de las necesidades humanas. Y dentro de esa pirámide de las necesidades humanas, él enumera ciertas características que toda persona debe ser para llegar a ser alguien. ¿Sí? Cuando usted quiera revisarlo, puede ir a mirar la jerarquía de las necesidades humanas de Abraham Maslow, y ahí encontrará que el hombre dice que el hombre primero debe satisfacer las necesidades fisiológicas. Después de las necesidades fisiológicas, las necesidades de seguridad. Las fisiológicas son la alimentación, el vestir y todo eso. Las necesidades después que debe satisfacer son las necesidades de seguridad. Que las de seguridad son tener dinero, tener empleo, tener casa, todas esas cosas. Después están las necesidades de tipo de afiliación. Que las necesidades de afiliación simplemente son tener afecto o ser querido por alguien, las relaciones personales, tener amigos. Después de tener eso, el hombre debe reconocerse a sí mismo. Ahí es donde entra la autoestima. Y que debe hacerse paso por paso. Y que después de que el hombre se autorreconozca a sí mismo, después podrá autorrealizarse. Entonces lo que quiere decir es que el hombre podrá ser alguien. Ese es el pensamiento del humanismo, ese es el pensamiento filosófico que durante mucho tiempo ha reinado. Ahora yo me pregunto, ¿esto se ha metido a la iglesia? ¿Esto habrá entrado en las comunidades donde se predica el evangelio? Yo pienso que sí. Me puse a investigar un poco, me puse a revisar sermones, predicaciones de muchas personas y encontré bastantes sermones en donde lo que se predicaba directamente, de frente, es que hermano, hermana, usted debe amarse a sí mismo, ámese para que pueda amar a su prójimo. Y sustentan esto en el mandamiento del Señor y sustentan eso en otros versos de la Escritura. Mas sin embargo, yo encuentro en la Escritura que el Señor dijo, por ejemplo, que el que quiera venir en pos de mí, niéguese. Lo que encuentro en la Escritura no es autorreconocimiento. Lo que encuentro en la Escritura es autonegación. Saúl, cuando tenía que enfrentarse a los amalecitas, desobedeció la orden del Señor. ¿Qué tenía que hacer Saúl? Acabar con todos. Eso era más o menos lo que tenía que hacer. Pero ¿qué hizo Saúl? Dejó con vida al rey. Y encima de dejar con vida al rey, ¿sabe qué hizo? Se hizo un monumento. El hombre se sintió bueno, se sintió justo, se sintió bondadoso, y tras del hecho se levantó un monumento. ¿Cómo quiere ser usted recordado en el futuro?
Porque lo que vemos en Saúl es un hombre que tiene desesperación, que tiene la necesidad de que aquí está el buen y justo rey Saúl. ¿Quiere ser usted recordado también? Aquí está el buen hermano Miguel, el buen hermano Luis, que tal cosa y tal cosa y tal cosa. Seremos tal vez olvidados en la historia. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres que no conocemos sus nombres y jamás conoceremos sus nombres, que están predicando el evangelio en lugares en los que usted y yo no llegamos, y que están haciendo una obra maravillosa en lugares en donde hay difícil acceso, en donde para ir a la iglesia hay que recorrer 2, 3, 4, 5 horas de camino, a pie, a caballo, en burro, lo que sea? Y pasarán y morirán tal vez, y nadie se acordará de ellos. Obviamente sabemos que el Señor se acuerda de ellos, pero no buscaron su gloria. No vinieron y publicaron: yo fui al Amazonas y hice tal cosa, o yo fui al Medio Oriente e hice tal cosa. No, pasarán a la historia sin ser recordados. Más bien, no pasarán por la historia, pareciera ser. Pero hay muchos hombres que en la actualidad, en estos tiempos, buscan el reconocimiento de los hombres. Tengo una lucha interna. Hoy por hoy en Facebook se puso de moda publicar frases, pensamientos bíblicos, pensamientos cristianos. No estoy en contra de esos pensamientos, me parece muy bonito, pero tengo una lucha interna. Es porque cuando se publica un pensamiento de estos, pareciera ser que se le quiere dar énfasis o mercadeo al personaje que pensó esto. ¿Han visto eso? Por Facebook, por WhatsApp, y abajo dice Pastor Miguel Duarte. El hermano Miguel Duarte. Y digo que tengo una lucha interna porque pareciera ser que nos estamos volviendo una red en la que estamos haciéndole mercadeo a los hombres, volviendo famosos a los hombres, dejando de lado a Cristo. Parece ser que el mensaje que quiere mostrarse ahí, parece que habla de Cristo, pues puede hablar de Cristo, enseña de Cristo, pero detrás de que se ponga el nombre ahí, tengo esa lucha. ¿Por qué no hacerlo anónimo? Para que ningún hombre se lleve la gloria. ¿Por qué? Porque esto hará que muchos hombres y muchas mujeres: ¿usted no conoce al pastor tal? Uy, buenísimo. Pues los hombres que nunca salen en televisión, que nunca salen en radio, que nunca salen ni en fotografías en Facebook, y que están predicando en los campos, en lugares alejados, ¿cuándo verá una frase de ellos? Nunca. Y tengo esa lucha. Tal vez usted ha compartido las imágenes, no quiero hacerlo sentir mal, es solamente mi pensamiento, es solamente la concepción que tengo acerca de esto. Porque es que también nosotros como iglesia parecemos a veces corromper al hombre. Corromper al hombre. El pensamiento humanista busca que usted se autorreconozca, que usted tenga una alta autoestima. El problema de esto es que usted le puede pasar lo de Narciso. Puede enamorarse tanto de sus cualidades, tanto de sus habilidades, de lo que es usted, hasta de lo hermoso que es usted, que empezará a despreciar a los otros, porque empezará a verlos menores que usted. Y eso pasa. Grandes líderes religiosos ya no se tocan con el resto del pueblo. O pregúntese si ha estado en una iglesia grande, de esas iglesias que tienen muchísimas personas, ¿cuántas veces ha tenido acceso al pastor? ¿Alguno consiguió cita? No. Es muy difícil. Habrán hombres que prediquen genuinamente la palabra, pero muchos de los que están acumulando personas, porque parece ser que se volvieron acumuladores de personas,
Ah, deja de ir a la iglesia usted y el pastor no se da cuenta. Uno más, uno más, uno menos, dice la hermana. Estos hombres acumulan para sí personas. Pero estos hombres tienen una habilidad interesante para con las personas. Mire lo siguiente. Está esa persona hablando con el hermano William y le dice: William, usted es alguien. Dios lo hizo a su imagen. Usted tiene un valor infinito ante Dios. Usted es la niña de los ojos del Señor. ¿Qué hizo? Lo glorificó, lo exaltó. Pero la persona, ese William, es un prisionero, es un asesino, es un violador. ¿Qué hizo cuando le habló así? No le mostró su pecado, no le mostró la condición de maldad en la que está. Porque la Escritura nos dice que el pecado es pecado y que hay que denunciar el pecado. Pero cuando hacemos esto, es una palabras de afirmación. Cuando usted hace eso, está afirmando el otro, está bien, tranquilo. Y en el movimiento que tenemos hoy de intolerancia, de pensamientos, ¿cómo fue que dijimos? Del movimiento que está pasando hoy en nuestra actualidad con la homosexualidad y esto, LGTBI, HIJKL, dijeron por ahí. En ese pensamiento, muchos grandes líderes, hermano, están afirmando que eso está bien, que no hay ningún problema. Pero la Escritura me dice que esto es pecado. Dígame usted, hace 8 días creo que fue la marcha del orgullo. Fue hace 8 días, ¿verdad? Bueno, ¿cuándo se hará la marcha del orgullo de los mentirosos? ¿O cuándo se hará la marcha del orgullo de los ladrones? Porque el problema no es que este es un pecado y yo también soy pecador. El problema es que en ese tipo de pensamiento enorgullece el pecado. Que eso está bien, que debemos vivir con eso. Pero si la Escritura denuncia eso y me afirma que eso está mal y que me invita al arrepentimiento, entonces, ¿qué está faltando ahí? Creo que está faltando el arrepentimiento, la transformación, el cambio de mentalidad. Así que palabras como usted es alguien, Dios lo hizo esa imagen, usted tiene un valor infinito delante de Dios, simplemente son palabras de afirmación diciendo: usted es un pecador, pero está bien, no hay ningún problema. Pero detrás de esas palabras, los hombres amadores de sí mismos, ¿sabe qué buscan? Agradarlo. Ellos nunca van a tratar de decirle: hermano, eso está mal, porque saben que lo de todas formas van a alejarlo de usted un poco. Porque bueno, ¿a quién le gusta ser regañado? ¿A quién le gusta ser exhortado? ¿A quién le gusta que hermano, usted está como haciendo esto mal? Muy pocas veces nos gusta que nos digan: hermano, esto está mal. Pero los hombres amadores de sí mismos hacen esto, ¿sabe para qué? Para ganarse el favor de los hombres. Para llenar sus iglesias, para llenar sus templos de personas que simplemente buscan una palmadita en la espalda. Los amadores de sí mismos nunca predicarán a Cristo, siempre se predicarán ellos. Y yo, cuando estuve una vez en una campaña, se convirtieron tantos, hermano. Hoy no debe bajar de 1000 también acá. Estos amadores de sí mismos, por ejemplo, usan estrategias como las alegorías. Porque con las alegorías, ¿qué buscan? Empiezan a hablar de Jonás y empiezan a enseñar: y Jonás se lo tragó un pez y estuvo 3 días en el pez. Hermano, a nosotros hay peces que se nos están tragando las bendiciones. ¿Me entendió? ¿Usé la Biblia? Sí, la usé. Pero estoy enseñando otra cosa, muy lejos de la realidad, de lo que la Escritura me dice.
para simplemente llenar vacíos en el corazón del hombre, pero que de esos vacíos que se tratan de llenar con hacerlo sentir bien, pero no llenar con el agua viva que es Cristo. Recuerda cuando el Señor le dice a la mujer, dame de beber, y la mujer, y el Señor le ofrece de su agua, y nunca más tendrás sed, porque esta agua es viva, porque esta agua tiene vida. Pero esos amadores de sí mismos solo dan agüita de esta que no me he tomado. Esos amadores de sí mismos solo buscan llenar con palmaditas el corazón de las personas. Ámate primero para que puedas amar a los demás. Esto encuentra cabida solo dentro del pensamiento y dentro de la filosofía humana, porque dentro de la escritura yo no puedo encontrar esta expresión. Le di control B a la Biblia y no me funcionó. No, mentiras. Busqué en toda la escritura donde el Señor pone un mandamiento en donde usted debe amarse a sí mismo primero para que pueda amar a los demás. No encontré en ese orden, porque la escritura no lo dice. Y si, ¿se acuerdan de las páginas amarillas? Y si la Biblia no lo dice, no existe. Si en las páginas amarillas no existe, no está, no existe. Ahora, estos amadores de sí mismos, esta expresión de amadores de sí mismos es la marca de unos pseudo cristianos, o parecen cristianos, pero no lo son. Se llaman hermanos, pero no lo son. Porque ¿cómo un cristiano podría blasfemar? ¿Me entienden? ¿Cómo podría atentar contra su fe en el Señor? ¿Cómo podría hacer esto? Estos son pseudo cristianos. Procuran atraer a todos a sí mismos. Entonces, a través de esas palmaditas, de esos mensajes, quieren atraer a los hombres a su iglesia, quieren atraer a los hombres a sus círculos, y solo buscan de fondo utilizar a las personas. Póngale cuidado. Ven en las personas medios para sus fines. Ven en las personas medios para sus fines. ¿Cuáles serán sus fines? Vi en un video en internet a una pastora a la que le profetizaban: pastora, el Señor me dice que tú ya no vas a andar en carro, que ya no vas a andar en el vehículo que tienes, sino que el Señor te va a dar un avión. Un avión. Y que toda la iglesia va a colaborar para que tú puedas tener un avión, porque te mereces un avión. En Bogotá todos nos merecemos un avión con todos estos trancones. Pobre la iglesia de esta pastora, porque le salió una aviona. ¿Sabe qué logró? Lo logró. Porque ven en las personas el medio para llegar a esos fines. Ven en la gente el medio para lucrarse. ¿Cuál es la segunda característica que nos habla aquí? Después de amadores. Avaros. Avaros. Son amantes del dinero. Y aunque no me toca hablar de este tema, es necesario que pensemos que estas personas solo buscan a la gente para satisfacer esas necesidades. Y la principal necesidad, como no tienen a Cristo, su necesidad es de llenarse de dinero, porque el dinero les trae poder, les trae la bendición del Señor, dicen. Y enseñan a toda la iglesia a que la escritura está llena de teologías de fórmulas, o una teología de fórmulas. No una teología que está centrada en Cristo, en su propósito, en su llamado, en sus mandamientos, en sus leyes, sino una teología que está llena de fórmulas. Por ejemplo, si usted quiere hacerse rico, llenarse de dinero, hermano, del diezmo, porque ahí dice en la escritura que si usted es fiel, el Señor es fiel con usted y el Señor le repondrá. Y esa es la fórmula para ser millonario. ¿Quién quiere ser millonario?
Y está la fórmula para ser sanado, y está la fórmula para esto y esto y eso. Porque encuentran apalancamiento en pasajes fuera de contexto para endulzar el oído a las personas, atraerlos a sí mismos, satisfacer sus necesidades, embaucar a cientos de personas que realmente necesitan una solución, que realmente necesitan a Cristo, que es la solución. La iglesia durante muchos siglos se llenó de misticismos, se llenó de sacramentos, de cosas sacramentales, que lo único que hacían era formar en el hombre simplemente el sistema de pensamiento pagano en el que hay que hacer este rito para que llueva, ¿cierto? Y la iglesia se llenó de esos sacramentos y de todas esas cosas místicas para tratar de ganar el favor del Señor. Y la iglesia misma, esos hombres, porque no fue porque la iglesia misma lo hiciera, es porque hombres amadores de sí mismos solo buscaron hacer esto para atraer a los hombres o para subyugarlos, para tenerlos en su control. En la iglesia universal, en la iglesia católica, pasó esto. ¿Quiere sacar a su hijo del purgatorio? Sí, ¿se acuerdan? Tocaba pagar. Dentro del pensamiento griego había un pago que había que hacer para el barquero que llevaba el alma hasta el otro lado, ¿recuerdan? Que sí, muy parecido, muy parecido. Porque en nuestro mundo, en toda la historia de la iglesia, hombres se han infiltrado y no encontraron en la suficiencia de la escritura. ¿Sabe por qué no encontraron en la suficiencia de la escritura todo lo que necesitaban? Porque no tienen oídos para oír. Porque no entienden. Porque le pasaba lo que pasaba cuando el Señor predicaba, cuando el Señor hablaba sus parábolas. No entendían. Porque no tienen oídos. Porque no pueden escuchar. Porque están muertos. Ven al prójimo como el medio para sus fines. Mateo capítulo 16, versículo 24 al 26. Dice, Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dentro de varios pasajes que ahorita les voy a ir mostrando, encontramos sencillamente evidencias de que el Señor dice: si va a venir en pos de mí, ¿qué haga? Niéguese. Y negarse a sí mismo, ¿qué es? Yo no, ¿qué tengo yo? ¿Qué puedo hacer yo? Nada. El que importa es Cristo. El amador de sí mismo jamás se negará a sí mismo. Por consiguiente, jamás podrá tomar la cruz de Cristo. Jamás podrá caminar con Él. Y mucho menos, vea el versículo 25, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Este que se ama a sí mismo, ¿usted cree que amándose tanto a sí mismo es capaz de perder su propia vida? Si se ama tanto, ¿usted cree que es capaz de sacrificar? De los apóstoles, de los amados que el Señor usó en los inicios de la iglesia, durante mucho tiempo en la historia de la iglesia, ¿cuántos no entregaron su vida por la predicación, por hablar de Cristo? ¿Y cuántos no salvaron su vida por negar a Cristo? Los amadores de sí mismos no pasan ese filtro. Con el cuchillo al cuello, abdicarán.
porque estiman tan valiosa su vida que no vale la pena morir por esto, dirán. Pablo, ¿qué dice? No considero mi propia vida valiosa como cosa a que estimo por causa del Señor, por causa del Evangelio. Y el Señor Jesús es claro, es preciso. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Los amadores de sí mismos solo buscan ganar el mundo, solo buscan ganar el favor de los hombres, ser reconocidos. Pero estos se están perdiendo, estos se pierden, son hijos de perdición. Pero ¿y esto cómo me sirve? ¿Esto cómo lo aplico? Aquí está hablando de falsos maestros, de hombres a los que tal vez debo tener cuidado de escuchar. Pero es que todos nosotros también corremos un serio riesgo de resbalar en estas cosas, de amarnos tanto a nosotros mismos que nos olvidamos de nuestro prójimo. ¿O acaso, dígame si usted no piensa, primero debo satisfacer mis necesidades para después poder ayudar al otro? ¿Cierto que sí? Es un pensamiento que impera en nuestras mentes. ¿Qué hacían los que tenían dinero, los que tenían posibilidades en la primera iglesia, por ejemplo? No quiero decirle, hermano, en esta mañana acá repartían, daban, eran entregados, rendían sus vidas al Señor. Pero nuestro pensamiento solo prima y solo reina en esa mentalidad de amarme a sí mismo. Debo cuidarme, porque ¿cómo voy a amar a los demás? ¿Cómo le hago? Romanos capítulo 15, versículo 2. De 15:1, desde el versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Versículo 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. El ejemplo perfecto es Cristo. ¿Qué hizo el Señor? Siendo Dios, siendo glorioso, teniendo el poder, ¿qué hace Él mismo? Ni aun Cristo mismo se agradó a sí mismo. Y la invitación de Pablo a la iglesia en Roma. Bueno, Pablo cuando escribe Timoteo está en Roma también, está encarcelado, él está pronto a morir. Y aquí a los romanos les escribe, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Y dice en el versículo anterior, no agradándonos a nosotros mismos, versículo 1. No se agrade a usted. Cuando usted quiere hacer una buena obra, estamos haciendo lo de recoger el mercado para poder ayudar a algún hermano en necesidad. Y de pronto usted dice, voy a traer un tremendo mercado. Y satisface en ese pensamiento su autoestima. Estoy siendo bondadoso, estoy siendo, soy muy bueno, estoy tan re bueno, que se agradan tanto a sí mismos, que se encuentran en ellos mismos justificación. Ahora soy bueno, ahora soy esto. Que ese pensamiento no impere en nuestras mentes, que ese pensamiento no abunde en nuestros corazones. Que esto no sea una época cada 6 meses o cada tantos meses que hagamos esto, sino que esto pueda ser un diario vivir, por ejemplo. Ayudar a sus hermanos. ¿Se ha tomado usted la molestia de preguntar a algunos hermanos en la congregación que están pasando dificultades? ¿Que están pasando necesidades? Pero
son invisibles ante nosotros. Porque la iglesia, muchos creyentes más bien en la iglesia, se enfrascan en sí mismos, en amarse tanto a sí mismos, en quererse tanto a sí mismos, que olvidan a su prójimo, en amar a su hermano. Y no edifica a su hermano. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 15. Segunda de Corintios 5:15. El ministerio de la reconciliación. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y por todos murió. El sacrificio de Cristo permite que el hombre pueda ser reconciliado con el Dios, con el Padre. Y ese sacrificio, mire, produce para que los que viven ya no vivan para sí mismo. El amador de sí mismo jamás dejará, o más bien, continuará viviendo para sí mismo. Continuará viviendo para Él. Nunca para Cristo. Nunca para el Señor. Pero alguien puede preguntarse, bueno, pero si la Biblia habla de dos mandamientos, amarás al Señor y después amarás a tu prójimo, pero después por allá Pablo dice que cada uno estime o quiera quien aborreció su propio cuerpo, ¿recuerdan? Y algunos podrán decir, no, pero la Biblia habla de ámense a sí mismos. Mas sin embargo, yo considero que cuando usted ama al Señor, por ejemplo, cuando usted ama a Dios, ¿desprecia lo que el Señor hace? Es incoherente, es incongruente. Porque yo no puedo decir amo al Señor, pero creo que el Señor está haciendo cosas mal. Me puso la nariz un poco chueca, o muy larga, o muy grande, o se me está cayendo el pelo. Porque personas dirán acerca de esto, de que no, pero hay que amarnos. Esto es que si usted ama al Señor, usted se contenta con lo que el Señor le da. Usted se contenta con lo que el Señor hace con usted, porque el Señor a usted lo sostiene, porque el Señor a usted lo cuida, lo guarda, le da. Entonces, ¿qué demanda el Señor? Que ahora usted haga con su prójimo. ¿Sí? ¿Me entienden? Dios al hombre y el hombre a su prójimo. Eso nos dice en la escritura en 2 de Corintios 5:15. Él por todos murió para que ya no vivamos por nosotros, ya no vivamos para nosotros, sino que vivamos para Cristo. Jamás el amador de sí mismo mostrará a Cristo, porque estarán muertos. Estarán muertos. El Señor les dice a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Bueno, ya había hablado de ese versículo. El Señor está hablando aquí de que hay hombres dentro de la iglesia que no quieren perder su vida, pero la invitación del Señor aquí es: hagan morir el yo. Y en otra parte de la escritura encontramos: todos los días hagan morir el yo. ¿Con qué pie se levantó hoy? No, yo sé que ya no nos fijamos en eso. Pero hay personas que siguen pensando, o más bien todos los días que usted, cada vez que se levanta, hoy sí es el día, y hoy tal cosa, y se dan tanto ánimo a sí mismo y se miran en el espejo y estás como guapo. No, yo estoy bromeando, pero la invitación del Señor es diariamente hacer morir el yo. ¿Cómo podemos hacer morir ese yo interno? Mire, hermano, es doblegarnos a la voluntad del Señor, es humillarnos a sus propósitos. ¿Cuándo nos gana el yo?
en esto pecamos. Porque cuando me gana ese yo, por ejemplo, cuando teniendo tiempo para hacer lo bueno, lo justo, acercarme al Señor, no lo hago. ¿Cómo voy a hacer morir el yo? ¿Cómo voy a hacer morir mi carne pecaminosa si sigo dándole alimento, si sigo alimentándola? ¿Cuándo voy a hacer morir eso? Si en vez de buscar del Señor, de buscar en esos espacios poco quedan después del trabajo, de buscar a Dios, simplemente busco, me merezco un descanso, me merezco esto y me merezco aquello. Sí, hay cosas que uno dice, tengo que darme un descanso. Pero en ese descanso dejamos que prevalezca el ocio, por ejemplo. ¿Quién dijo que usted se puede cansar leyendo la escritura? Personalmente he encontrado que la escritura me hace descansar. ¿Tiene problemas? ¿Tiene dificultades? Vengan a mí, dice el Señor. Yo los haré descansar. Pero no, encontramos descanso en el televisor, en Facebook, no sé, en tantas cosas. Y la verdad es que no descansamos. Usted se mete a Facebook y, uy, la hermana Alice está en Miami. O la hermana está, y se llenó de envidia, y se llenó de, qué descanso, ahora tiene una tragedia en la cabeza. Ella sí puede y yo no. Y va a tener problemas psicológicos, ahora sí, porque no va a poder, pareciera ser que no se va a querer mucho. No, estoy bromeando, pero no encontramos descanso en eso, amados hermanos. La cruz de la que el Señor nos habla no es un sacrificio particular. Por ejemplo, algunos dirán, no, la cruz que yo tengo es soportar a mi esposo o a mi esposa. Esa es mi cruz. No, hermanos, eso no es llevar la cruz. El sacrificio, la cruz que debemos llevar es amar al Señor. Y amar al Señor es cumplir todos sus estatutos, todos sus mandatos, es guiarnos por el Espíritu del Señor, movernos en ese Espíritu. En Juan 12:25 leemos esto: el que ama su vida la perderá, pero el que le aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Cuánto estima usted su propio yo? ¿Cuánto estima usted su propio ser? La invitación en esta mañana es para que tengamos cuidado de hombres narcisistas que están frente a las iglesias, que están frente a las personas, tienen capacidades, y de tener cuidado de ellos. La recomendación de Pablo: evítelos, evítelos. Veía una imagen de un joven que le gusta el rock y pasa por un lugar donde hay reggaetón y se tapa los oídos así para no escuchar. Pues pareciera ser aquí que a esto se evita es cuando los vea, pase el canal rápido. No, mentiras. Huya. Porque son embaucadores, porque enredan y solo atraen para sí mismos la gloria de los hombres. Pero también el cuidar de que nosotros como cristianos no caigamos en el yo, y que en el trono de nuestros corazones prevalezca el yo, sino que en el trono de nuestros corazones prevalezca Cristo. Y así, créame, hermano, que su vida será transformada, que su vida será vida que usted viva para el Señor. Y llegará a viejo y no se arrepentirá de nada. Y no tendrá que pensar, yo debía aprovechar mejor, debía hacer esto, pero ya no tengo fuerzas. Ya es muy tarde. Bueno, Dios es un Dios de misericordia y de bondad también. Pero es tiempo de actuar, es tiempo de movernos. El peligro de los hombres narcisistas en el ministerio de la iglesia es que arrastrarán a muchos. No los llevarán a Cristo, sino los traerán para sí mismos. Voy a orar, hermanos.
Señor, en esta mañana, Padre, hemos expuesto tu palabra, Señor, de que en medio de tu pueblo se ha levantado cizaña, se han levantado hombres, mujeres que buscan lo suyo propio, que buscan hacer su propia voluntad, Señor, y no sujetarse a ti, Señor. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, Señor, para estar atento ante estas cosas, para no ser envenenados, para no ser atraídos por estas concupiscencias, Señor, arrastrado también por mi propio pecado. Líbranos del mal, Señor. Que esto no impere, Señor, en la iglesia. Que podamos tener la capacidad, el discernimiento para a estos evitar. Para que, Señor, nosotros podamos ser luz y que en medio de esa luz que, Señor, podamos a través de tu palabra dar, quede al descubierto, Señor, aquellos que buscan su gloria propia. Ya la tienen, pero que no glorifican tu nombre, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre, porque tantas veces hemos autorreconocido en nosotros, Señor, más allá de lo que somos, hemos pensado más de nosotros mismos, de lo que debemos pensar, que olvidamos negarnos a nosotros. Que negamos, Señor, seguir tu ejemplo. Decimos que queremos seguir tus pasos, pero a veces no somos capaces de negarnos a nosotros mismos. Señor, ayúdanos. Que sea imperando en nosotros tu espíritu. Que en el momento en que yo quiera robarme tu gloria, que en el momento en el que yo quiera atraer a los hombres, Señor, hacer lo que no es justo, lo que no es santo, tu espíritu me redarguya, me exhorte, Señor, que pueda vivir para tu gloria, que pueda vivir, Señor, para alabanza tuya. Hacemos, Señor, delante de ti, Padre, confesamos nuestros delitos, confesamos nuestros pecados, Señor. Esa es la primera forma, Señor, que tú nos das para hacer morir ese yo, el rendirnos delante de tu presencia. El reconocer, Señor, que ningún atributo, ninguna habilidad, ningún fruto, Señor, algo digno hay en nosotros. Cualquier cosa que yo piense por fuera de esto, Señor, todo será una inmundicia delante de ti, Señor. Haz nacer en mí, Señor. Haz nacer en mí, Señor, cada día tu palabra, que ya dé testimonio, Señor, en mi trabajo, en la iglesia, con mis vecinos, en la universidad, en el colegio. Que el espíritu competente de competencia, Señor, en el que queremos atropellar a los demás por tal vez tratar de ser los mejores, que ese pensamiento, Señor, no prevalezca en nosotros, Señor. Si somos mejores porque tú nos haces mejores, pero no porque nosotros queremos prevalecer sobre los demás. Como esclavos, Señor, nos presentamos, como esclavos, como siervos, Señor, tuyos, como siervos de nuestros hermanos. Perdónanos, Señor, cuántas veces hemos abandonado ese propósito,
¿Cuántas veces hemos abandonado, Señor, ese camino, Señor, que tú nos mostraste, que tú nos enseñaste a través de tu escritura, Señor, a vivir como siervos, como hijos tuyos, Señor, no considerándonos a nosotros mismos, viviendo para ti, Señor? Gracias, Altísimo, Señor, en esta mañana, poderoso y eterno.